Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Ayer estuvimos aquí hasta tarde. Bueno, al final se presentó una moción para levantar antes, pero al filo de las 7 de la noche se votó el permiso para el atraque, desembarque y permanencia en Costa Rica de los buques estadounidenses. A veces la gente no entiende cómo es el proceso, y para dejar un poco claro cómo es el proceso, cuando un proyecto de esos, una solicitud de los buques norteamericanos llega aquí a la Asamblea Legislativa, ingresa y llega al final de la lista enorme de proyectos que están haciendo fila aquí, algunos desde hace 20 años o más. Entonces presenta una moción de posposición. Esto lo que indica es que hay que posponer todo para que ese proyecto entre de primero, o esa solicitud entre de primero. Esta moción requiere de 38 votos y esa moción tuvo 38 votos. Entonces, a ratos aquí vemos personas que apoyan una moción de posposición que da los 38 votos, pero después no apoyamos el permiso para los barcos. Eso no lo entiendo. Nosotros deberíamos, si nos vamos a oponer a los barcos, tampoco dar la posposición. Cuando se dio la posposición, inicia el proceso para la discusión de esa solicitud del atraque de los barcos. Somos 57 diputadas y diputados y cada uno podemos hacer uso de la palabra durante 1 hora. Son 4 horas por día, generalmente 3 horas diarias. Y de lunes, martes y jueves. Los miércoles ese tiempo no corre porque se ven reformas a la Constitución. Un proceso largo si se quisiera hacer uso de la palabra todas y todos, pero generalmente cuando estas solicitudes llegan, hay un acuerdo de varias fracciones de que esto pase muy rápido y se dé el permiso. Eso para que entendamos por qué se sesionó tan tarde estos días y por qué se habilitó el día viernes, porque es un proceso lento. Si todas y todos quisiésemos hacer uso de la palabra, pues aquí nos daría como un mes sin que se aprobara. Urgía que se aprobara antes del martes. Entonces ahora vamos al punto, ¿para qué queremos que se apruebe esta moción? Estados Unidos hace un acuerdo con Costa Rica para ayudar a frenar el narcotráfico. Ese es el argumento que se utiliza, pero no hace un aporte para fortalecer nuestra flota de guardacostas. Si nosotros no queremos intervenir con autonomía de un país, lo que hacemos es eso, hacer un apoyo, un aporte para que se le dote de todos los recursos necesarios que un país necesita para fortalecer esa flotilla de guardacostas. Eso no lo hace Estados Unidos porque no le interesa que nuestra flotilla esté fortalecida. Sabemos que el problema de la drogadicción, ese flagelo tan grande que tenemos, viene de la exclusión social. Estamos ante un modelo neoliberal que nos tienen impuesto. Eso no es nuestro, eso nos lo impusieron, eso no lo tuvimos nunca los pueblos originarios. Y nos imponen un sistema que es totalmente globalizador, capitalista, depredador, destructor de ecosistemas, destructor de sociedades, destructor de culturas. Y este sistema genera desempleo, pobreza, drogadicción, exclusión, prostitución, y no se combate la raíz del problema. Nosotros no hacemos nada con reforzar represión. Reforzar represión no va a dar solución a los problemas de fondo. Tenemos problemas serios, estructurales, que requieren de medidas para corregir esos problemas estructurales.
Mientras no se corrijan los problemas estructurales, podemos llenar nuestros mares de más barcos que peces y no vamos a solucionar el problema. La raíz del problema no es que falten barcos. La raíz del problema es que estamos ante una sociedad totalmente deshumanizada por problemas sociales enormes que se generan a raíz de la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Muy pocas manos. El día que nosotros demos solución al problema de fondo, no se va a necesitar andar haciendo acuerdos con ningún estado para ver cómo se combate el flagelo de la droga. Volvemos entonces al punto de si no se está dando solución al problema de fondo, entonces ¿cuál es el interés de tener un ejército aquí en Costa Rica? ¿Para qué queremos, como llegó la nota inicial, 103 buques totalmente artillados? 103 helicópteros totalmente artillados, con marines, con permiso de atraque, desembarque y permanencia en suelo costarricense con inmunidad. Con inmunidad. ¿Para qué queremos ese ejército aquí en Costa Rica? Aquí lo que tenemos es una base militar norteamericana en el centro de las dos Américas. Lo que tenemos es una base militar norteamericana con acceso a nuestros dos océanos. Lo que tenemos es una base militar norteamericana que está cerca de todos los objetivos que le interesan al imperio norteamericano tener cerca. Y nosotros aquí en Asamblea Legislativa le facilitamos que eso se dé. Le facilitamos la intromisión al gobierno norteamericano en otras naciones. 103 buques artillados, eso no está aquí para trabajar contra la droga. Y le voy a referir al informe que dio la señora expresidenta Laura Chinchilla el último año de su gobierno, cuando fue a Washington a dar el informe con respecto al acuerdo que se había firmado en su periodo con Estados Unidos. Ese informe está en línea, lo pueden encontrar en redes sociales. En ese informe, Laura es clara y contundente en decir que desde el momento en que empezaron a firmarse en estos acuerdos, el problema de las drogas que quedan en el país se incrementó en forma abrumadora. Ella hacía referencia a que cuando no estaban estas flotillas y la droga pasaba mar adentro, la droga seguía hacia el norte, que era el destino final. Que con barcos en nuestras costas la droga pasa por tierra y la gran mayoría de la que pasa por tierra se queda dentro del territorio nacional. Ella hizo referencia, los invito a todas y a todos a que lo revisen, en línea está ese informe de Laura, donde dice que el problema de las drogas se incrementó en el territorio nacional a partir de que esos buques llegan aquí. E insisto, estos buques, si quisiéramos tener nuestras costas, nuestros mares con vigilancia para ver cómo se atiende el flagelo de las drogas, deberíamos recibir por parte de Estados Unidos, si está tan preocupado, un apoyo para fortalecer a nuestros guardacostas y poder estar pendientes de este flagelo. Y no venir a permitir que el suelo costarricense sea utilizado como una base militar de los Estados Unidos. Nosotros somos parte de este problema, de permitir que eso suceda. Y yo hoy quiero recordarle a todas y a todos los costarricenses y a los que estamos aquí en este espacio, en el primer poder de la República, el artículo 47 del Código Penal. Todo lo que nosotros hagamos, digamos, no digamos, guardemos silencio o nos manifestemos, votemos o no votemos, permitamos o no permitamos, nosotros somos cómplices, somos responsables o por acción o por omisión o por guardar silencio.
pero somos cómplices de lo que sucede. Hemos permitido que por años el suelo costarricense sea utilizado como una base militar de los Estados Unidos, que interfiere en absolutamente todos los países y que sale de todas las crisis económicas por las que pasa, provocando una guerra en cualquier rincón de este país, sin importarle el sufrimiento y el dolor de naciones completas, sin importarle el sufrimiento y el dolor de mujeres, de niños, de ancianos, de pueblos completos, que no le preocupa cuando genera la guerra, pero al final sale beneficioso, mejorando su economía. Eso es algo que nos preocupa muchísimo y yo hoy lo denuncio públicamente, porque al menos yo no soy parte de ese proceso, yo no soy parte del haberle permitido a Estados Unidos que tenga una base militar en Costa Rica. Y reitero, el problema que tenemos con este flagelo de las drogas no se va a solucionar con eso. He estado denunciando durante todo el año el problema que se vive en Limón, en Moín, y el problema que se ve ahí tan grande de drogas. Es doloroso, pero es quizás que la provincia más excluida, más abandonada, con más pobreza. Ahí en un inicio, cuando llegaban las tortugas a desovar en Playa Moín, que para recordar tenemos 4 variedades de tortugas en playa que llegan a desovar a las costas costarricenses, que las tortugas duran 25 años en madurar para reproducirse, 25 años hay que esperar, y que de esas 4 variedades, que son la tortuga verde, la tortuga cabezona, la tortuga baula y la tortuga carey, las 4 en peligro de extinción. De ellas la tortuga carey está, pero más que en peligro de extinción, solo tenemos 20 o 25,000 tortuguitas a nivel mundial. Que nosotros que estamos permitiendo que esa tortuguita se extinga, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, lo estamos haciendo. Nosotros este año vamos a pasar a la historia como el país que permitió que esa tortuga se extinguiera, la tortuga carey, porque no hemos hecho las acciones necesarias para garantizar la supervivencia de esta especie de tortuga. Estas tortuguitas ponen entre 100 y 150 huevos cada una. El huevo de tortuga está a 600 colones, 1000 colones cada huevito. Y el problema de exclusión social, de pobreza que hay en Limón es tan grande que esos nidos, las personas que viven ahí están esperando que las tortugas lleguen en la noche a desovar para robar los nidos. Pero eso lo hacen por el nivel de pobreza y exclusión social tan grande que tienen. Y estas personas empezaron a robar los huevos de tortuga. Pero luego ya no robaban más huevos de tortuga, luego ni siquiera esperaban que las tortuguitas desovaran. Cuando la tortuga llegaba en la noche, la ponían con las patitas para arriba, abrían la tortuga y le sacaban todos los huevitos y la dejaban morir ahí desangrada en una terrible agonía. Esto porque le surgía robarse los huevos de tortuga. A ese nivel, a ese extremo hemos llevado la sociedad costarricense, porque aquí no estamos haciendo ninguna acción para generar empleo. Aquí no se está procurando el encadenamiento productivo y económico local. Nada se está haciendo. No podemos venir y reprimir y criminalizar a las personas que ejecutan acciones que han sido acorraladas a llegar a esas acciones que para nada alabo, que para nada estoy legitimando. Acciones en las que estoy totalmente en contra y con las que lucho para que no se den. Pero acciones que comprendo por qué se dan, porque la sociedad costarricense ha sido llevada a un extremo de pobreza, de exclusión, de abandono por parte de los últimos gobiernos, que eso es lo único que han encontrado.
En Limón está o el robo el desove de la tortuga o está el tráfico de drogas. Después de eso, pues prostitución y delincuencia, inseguridad ciudadana. Ahí no queda nada más en esa provincia. Y para Estados Unidos lo importante de venir aquí a Costa Rica a salvar a nuestra sociedad es poner una base militar en vez de ver cómo ayuda para que se fortalezca ese encadenamiento productivo y económico en las comunidades. Si realmente le preocupara luchar contra ese flagelo de las drogas, estaría viendo a ver cómo genera en las comunidades la productividad. Estaría viendo a ver cómo saca de esa pobreza extrema y esas condiciones a las que hemos llevado a nuestras comunidades. Estaría viendo a ver cómo gestiona que se salga de ahí. Y no lo que hace de poner una base militar para tener su ejército cerca de sus objetivos en el momento en que lo necesite. Hoy nosotros aquí, nosotras y nosotros, desde el primer poder de la República, deberíamos estar tomando decisiones diferentes. Deberíamos tener la responsabilidad que este pueblo costarricense nos asignó, y es ver cómo luchamos y defendemos nuestro pueblo, cómo luchamos y defendemos esas comunidades que están tan excluidas. Aquí es doloroso cuando se escucha, por ejemplo, a la compañera Suray, cuántas veces ha estado hablando de la pobreza, de la exclusión que se da en Guanacaste. Los compañeros que cuentan cómo están sus provincias, sus comunidades, y que nada se hace por eso. Pero sí se corre y se toman acuerdos inmediatos para ver cómo tenemos vacaciones. Para eso sí hubo una inmediatez terrible que sorprende, que dicen, no, bueno, pues si hay voluntad política para ponernos de acuerdo para irnos de vacaciones, ¿cómo es posible que no haya una voluntad política igual para tomar decisiones que le ayuden al pueblo costarricense y que vengan en beneficio de la colectividad y no solo de 47 que estamos aquí en este espacio? ¿Cómo es posible que sigamos viniendo? Y como han reiterado muchos diputados aquí que me han precedido, ¿cómo es posible que se gasten miles de millones de colones día a día en esta Asamblea Legislativa para no dar solución a la problemática social y económica que se da en este país? ¿Cómo es posible que cuando se va a buscar darle solución a una comunidad como es la comunidad de Limón, un pueblo, una provincia que, como les digo, es donde está quizás el problema de drogadicción y delincuencia, inseguridad ciudadana más fuerte, la solución que se da es entregar nuestra seguridad y nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía a una gran transnacional y que a cambio de eso nos destruya todo el medio ambiente. Es lo único que va a generar esa gran transnacional. Destrucción ambiental y entrega de nuestra seguridad nacional, porque no va a generar empleo, y eso quedó muy claro el día que el señor presidente lo reconoció cuando fuimos a visitarlo a Casa Presidencial a entregarle más de 4,000 firmas de costarricenses que le pedían reflexionar sobre esa decisión de entregar nuestros muelles a una transnacional. Eso queda claro cuando el señor presidente dice que no hay ningún proyecto, ninguna acción para fortalecer el encadenamiento en las comunidades, para fortalecer a nuestras empresas para que puedan exportar. Cuando vamos a hacer un proyecto, un megachorizo de más de 1,000 millones de colones, construyendo una plataforma sobre el ecosistema marino, una plataforma de más de 80 hectáreas, es más grande que la sabana, destruyendo no solo el hábitat del manatí, declarado por esta misma asamblea como símbolo nacional, con protección de ese hábitat, destruyendo ese hábitat del ecosistema del manatí,
destruyendo ese hábitat de esas 4 variedades de tortugas que llegan a desovar ahí y de miles de especies marinas en flora y fauna. Que toda esa enorme destrucción, y no solo esa enorme destrucción con esa plataforma, sabemos que para esa plataforma se necesitan más de 10 millones de toneladas de material. Y que para esos más de 10 millones de toneladas de material se van a destruir ecosistemas completos, se van a destruir ríos completos, se van a destruir tajos donde están abriendo ecosistemas completos. Y es doloroso porque hay estudios que demuestran que un solo árbol es hábitat de 250 especies. Un solo árbol es el hábitat de 250 especies. ¿Cuántas especies estamos destruyendo en todos estos ecosistemas donde hay que sacar más de 10 millones de toneladas? Y aquí sí son 10 millones de toneladas, no como decían los compañeros con una información falsa que dieron con respecto a al decomiso de drogas. Más de 10 millones de toneladas de material que va a ser vertido sobre la vida marina en este ecosistema tan frágil. Un ecosistema que ya se había negado la viabilidad en 2 ocasiones por ser tan frágil. Un ecosistema donde hace escasos 3-4 días fue el epicentro del temblor de 5.3 que partió en 3 el muro que se había hecho en inicios de la TCM, de la terminal de contenedores de Moín. Un ecosistema que demuestra que no tiene la estabilidad y la firmeza y que además está sobre una falla que no nos va a garantizar que la edificación que se va a hacer en la TCM vaya a tener el promedio de vida que se le está calculando. Una inversión, y no solo por la inversión de $1,000 millones, sino por el daño ambiental tan grande que se estaría haciendo. No solo esta construcción de las 80 hectáreas que se están destruyendo del suelo marino, sino porque además de eso hay que hacer un dragado enorme para que puedan entrar los buques, y que este dragado está... para este dragado se trajo una nave del Canal de Panamá que es una aspiradora y una licuadora. Aspira todo el suelo marino y lo licúa. Y lo hace en pedazos más pequeños que 5 centímetros. Esa aspiradora que ha destruido al día de hoy todos los pastos marinos que teníamos en esa zona. Una zona que vamos a necesitar con pastos marinos para que las pocas tortuguitas que logremos rescatar, las pocas tortugas que logren eclosionar, puedan salir y alimentarse de esos pastos marinos durante unos 6 o 7 meses mientras adquieren el tamaño necesario para ingresar mar adentro. Unas tortuguitas que las que logren sobrevivir, que no sabemos de qué se van a alimentar porque no tienen ya pasto marino. Esas tortuguitas están con gran peligro también de ser succionadas y destrozadas por esta draga. Todas estas cosas que se dan, destrucciones enormes, destrucciones que le cuestan al pueblo costarricense miles de millones, porque al final de cuentas eso nos lo trasladan a todas y todos con otro préstamo más. Para la habilitación
de la ruta 257 se presupuestaron 20 millones de dólares, son más de 13,000 millones de colones, y al día de hoy esa cifra ya ha sido superada, para disminuir el humedal Cariari, 3 kilómetros de longitud por unos 60 metros de ancho, donde se ha vertido en lugares hay unos 12, 15 metros de profundidad, donde se depositó material, donde se cortaron especies de flora endémicas, donde hay cientos de animalitos que ya han sufrido, han sido víctimas de esta destrucción, de esta reducción del humedal Cariari, sin que aquí por la Asamblea Legislativa haya pasado un proyecto de ley que permitiera toda esa destrucción. Para que se disminuyera el humedal Cariari con la ruta 257, para que se dieran las 10 hectáreas que correspondían al refugio de vida silvestre que se le regalaron a APM como algo adicional después de firmar el contrato, para que se destruyan esas 80 hectáreas del suelo marino para la construcción de la TCM, tenía que haberse aprobado un proyecto de ley aquí en la Asamblea Legislativa que justificase todo eso. La ley 2906 exige que eso se haga. El convenio Ramsar exige que eso se haga, y la ley de zona marítimo terrestre exige que se haga. No solo nuestras leyes nacionales, sino las leyes internacionales a las que hemos suscrito firma, nos exigen que aquí en la Asamblea Legislativa debía aprobarse un proyecto de ley para que todo eso se diera, y no se ha hecho. Violación flagrante no solo del marco legal de este país, sino del marco internacional. Y respetando toda una normativa, y después se pretende que se crea no solo en las instituciones, en los gobiernos, en los políticos, y que la gente venga y vote feliz. El pueblo costarricense está despertando, el pueblo costarricense se está informando, y ya nosotros no podemos negarle el acceso al pueblo a la información como se ha hecho en años anteriores. Ahora la gente se informa, la gente está tomando conciencia de todas las irregularidades que se han cometido en estos procesos. La gente está viendo cómo es posible que la Sala Constitucional haya dicho que para que se violente el artículo 121, inciso 14, subinciso C de nuestra Constitución, que por seguridad nacional no permite ni los aeropuertos, ni las carreteras, ni los muelles salgan del dominio del Estado, lo justifica con una ley de concesiones. Una ley de concesiones que pasa por encima de la Constitución. Una ley que fue creada para legitimar todo el chorizo, toda la corrupción que se da en este país. Una ley que ha permitido y ha justificado el saqueo más grande que se ha dado en este país, con todas esas irregularidades que se dan en las concesiones. Y concesiones aún más grandes como esta que le llevan al pueblo de Limón, que lo único que le ofrecen, no ofrecen empleo. El primer día que la APM abrió la lista para que la gente se fuera a anotar para empleo, solo para empleo en construcción, porque no va a ser para empleo en los muelles, ese primer día llegaron a firmar, a anotarse más de 14,000 limonenses que no tienen trabajo. Solo el primer día. La lista era de más de 14,000 personas que no tienen empleo. Aquí nosotros, en vez de llevar semejante destrucción ambiental a Limón, deberíamos estar viendo a ver qué hacíamos para generarle empleo a esa provincia.
a una provincia que en un solo día más de 14,000 limonenses llegaron a registrarse con la esperanza, con el sueño de que ese día iban a poder llevar algo de alimento a sus familias. Familias que si tienen trabajo no van a estar viendo a ver cómo están en drogas, cómo están en prostitución, cómo andan en delincuencia. Familias que lo que necesitan es una solución real, una solución de fondo a un problema estructural. No seguir ensanchando cada vez más esos problemas, no seguir haciendo más grande el problema, porque al estar excluyendo la sociedad de todos los derechos humanos fundamentales, los arrinconamos a que tengan que acudir a drogas, a prostitución, a delincuencia. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Nosotros no vamos a venir y a decir, bueno, nosotros estamos bien, todos los días tenemos un buen salario, todos los días tenemos un vehículo en que viajar, todos los días tenemos alimento en la casa y lo más importante, todos los días tenemos casa a la que regresar. Eso no lo está percibiendo el pueblo costarricense. Eso no lo siente el pueblo costarricense y eso lo demanda el pueblo costarricense, y lo vemos con las movilizaciones que hacen mujeres con sus niños exigiendo el legítimo derecho a tener una vivienda. Lo vemos con las manifestaciones que hacen nuestros jóvenes viendo a ver cómo se les da la oportunidad de un trabajo. Lo vemos con todas las personas que se movilizan exigiendo la oportunidad laboral que se les niega cada día. Y lo que se les está ofreciendo es que cada día se suman a la lista, al porcentaje de desempleo, unas 20 personas más, día a día, 20 personas, 600 al mes, 6,000 al año. Los datos son exagerados. No podemos nosotros seguir permitiendo que estas cosas se den y seguir apoyando proyectos que no garantizan, que no dan la solución. Proyectos que lo que hacen es ensanchar, agravar más la condición social en la que está el pueblo costarricense. Y es un problema que no es nuestro, es un problema que está globalizado en todas las sociedades. Pero si no podemos aprender de otras sociedades que ya han pasado por procesos más dolorosos, que hasta sangre del pueblo se ha vertido, pues nosotros no sé a dónde vamos a llegar, porque no estamos dando la solución antes de tener que pasar por cosas más dolorosas y que el pueblo sufra más. Nosotros deberíamos enfocarnos, y a eso sí hago el llamado, a que todas y todos los que estamos aquí, que decimos tener voluntad política, tengamos esa voluntad política, no para aprobarnos unas vacaciones, sino que tengamos esa voluntad política para ver cómo le damos solución a estos problemas de fondo tan grandes que tenemos, para que nos sentemos realmente a ver cómo se genera empleo en este país, para que veamos a ver cómo rescatamos el agro en este país. Aquí el agro está totalmente abandonado desde hace décadas, porque se tiene que eliminar el agro para tener a la gente esclavizada, que actúe como se quiere, que sea sumisa, que no proteste y que ande viendo a ver cómo anda en Misión Frijoles todos los días, y el país no tiene esa soberanía ni esa seguridad alimentaria que tienen otras naciones. A nosotros los grandes países desarrollados lo que hacen es que vienen a grandes países desarrollados que lo que vienen es a darnos una limosna por el carbono neutral, siembren arbolitos que en nada le van a servir de alimento al pueblo, mientras ellos aseguran esa seguridad y soberanía alimentaria que deberíamos tener nosotras y nosotros aquí en el país. Nosotros deberíamos estar fortaleciendo el agro, deberíamos estar aquí legislando para fortalecer el agro, legislando para fortalecer las MIPYMES, legislando para darle derechos humanos fundamentales en equidad a todas y todos los costarricenses, garantizar que los servicios que por muchas décadas han sido servicios públicos se mantengan servicios y no un negocio de unos pocos que vienen a lucrar con el dolor, con el sufrimiento de un pueblo. Aquí es que si el gobierno no está haciendo nada,
ni las instituciones hacen nada, ni aquí en asamblea se hace nada, pues el llamado es al pueblo a que se organice. El pueblo tiene que organizarse ya, tiene que exigir. El artículo 9 de la Constitución se lo manda así. La Constitución se reformó para que el pueblo tenga el poder, pero no le dio las herramientas para tenerlos. Y yo hoy le llamo al pueblo y le digo, ese poder que la Constitución le da en el artículo 9 se lo da amarrado a una gran responsabilidad de actuar, una responsabilidad de acción que tenemos que asumir, una responsabilidad que tenemos que exigir y tenemos que ejecutar. Organización popular ya para defendernos porque nadie nos lo está haciendo. ¿Cuánto me queda, señor presidente? Señora diputada, le quedan 21 minutos, pero de acuerdo a la moción presentada estaríamos hasta la 1 de la tarde. En todo caso estaría faltando 5 minutos a partir de ahora. Entonces, me reservo el tiempo que me queda, señor presidente.